Buenos días a todos, nosotros somos el grupo B2 y vamos a hablar de la NIA 610, utilización del trabajo de los auditores internos. Los integrantes del equipo son Claudia Pérez, Marcos Maldonado, Sandra Mustut, José Chocó, José Jiménez y su servidora Jacqueline Pérez. Empezamos hablando sobre lo que es el alcance de esta norma, ya que trata de la responsabilidad que tiene el auditor externo cuando utiliza el trabajo de los auditores internos. ¿Pero qué incluye? Incluye la utilización del trabajo de la función de auditoría interna para la obtención de la evidencia de auditoría. También la utilización de la ayuda directa de estos auditores internos bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. Esta norma no es aplicable si la entidad no dispone de una función de auditoría interna. Los requerimientos de esta NIA relativos a la utilización del trabajo de dicha función no son aplicables si las responsabilidades y actividades no son relevantes para la auditoría y cuando el auditor externo no tenga previsto utilizar el trabajo para la obtención de esta evidencia. Además, los requerimientos de esta NIA no son aplicables si el auditor externo no tiene previsto utilizar la ayuda directa de los auditores internos. Y las NIAs no invalidan las disposiciones legales o reglamentarias que exigen la auditoría de estados financieros. Relación entre la NIA 315 y la NIA 610. Primero, muchas entidades establecen funciones de auditoría interna como parte de su estructura de control interno y de gobierno. La NIA 315 trata de la forma en que el conocimiento y la experiencia de la función de auditoría contribuye al conocimiento de la entidad y del entorno por parte del auditor externo y ayuda también a poder identificar y valorar estos riesgos de incorrección material. Si aplica un enfoque sistemático y disciplinado, pues es posible que el auditor externo pueda utilizar el trabajo de auditoría interna de un modo constructivo y complementario. Además, también trata de las responsabilidades del auditor externo cuando éste tiene previsto utilizar esta ayuda directa de los auditores internos bajo dirección, supervisión y la revisión. Y por último, los procedimientos se consideran como controles internos y como obtención de auditoría cuando son realizados por una función objetiva y competente y que sea útil para los auditores externos. La responsabilidad del auditor respecto de la opinión de auditoría. El auditor externo es el único responsable de expresar la opinión de auditoría, por lo que dicha responsabilidad no se reduce de que para realizar el encargo se utilizara el trabajo de la función de la auditoría interna o bien ayuda directa de los auditores internos. Por tal motivo, esta norma internacional de auditoría define primero las condiciones necesarias para que el auditor externo pueda utilizar el trabajo de los auditores internos, así también el trabajo de la obtención de evidencia que sea suficiente y adecuada sobre la función de la auditoría interna y que éstas sean necesarias para la realización de la auditoría. Además, establece los requerimientos que tienen como finalidad proporcionar el marco para los juicios del auditor externo con relación a la utilización del trabajo de los auditores internos y así evitar la excesiva utilización del trabajo que sea innecesario para los fines de la auditoría. Objetivos. Se establece en esta norma que cuando la entidad dispone de una función de auditoría interna y el auditor externo tiene previsto utilizar el trabajo de la función de auditoría interna para modificar la naturaleza o bien el momento de la realización de los procedimientos de auditoría que se aplicarán, así también poder reducir su extensión y el trabajo que se estaría llevando a cabo, se determinarán los siguientes objetivos. Primero, se determinará si se puede utilizar el trabajo de la función de la auditoría interna o bien ayuda directa de los auditores internos, y si resulta afirmativo la utilización, se determinará si dicho trabajo es adecuado para los fines con los que se está realizando el encargo de auditoría. Así también, si se obtiene la ayuda directa de los auditores internos, el trabajo que ellos realicen se supervisará y revisará mediante sea aplicable. Continuando con la NIA 610, tenemos lo que son las definiciones, entre las que tenemos la función de auditoría interna, que es una función de una entidad que realiza actividades
las que se obtiene un grado de seguridad y asesoramiento establecidos para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de gobierno de la entidad, entre los que podemos mencionar poder valorar el cumplimiento de la ética y de valores, además verificar el resultado de la gestión y como poder verificar si existen algún tipo de riesgos y comunicarlos a las áreas a las que compete de la organización. También podemos gestionar cualquier riesgo que pueda haber, implementando procedimientos para poder mitigar estos riesgos. Además, podemos verificar si existe algún tipo de riesgo como lo que es el riesgo de fraude. También podemos verificar el control interno mediante evaluaciones periódicas a todos los controles que puedan existir en cuanto al control interno y poder mejorarlos o aplicar otros procedimientos que nos vengan a ayudar en cuanto al control interno. En cuanto a la ayuda directa, esta es la utilización de auditores internos para la aplicación de procedimientos de auditoría. Esto siempre que se realice bajo el asesoramiento, supervisión y revisión del auditor externo. En este caso, el auditor externo va a determinar si es necesario utilizar esta ayuda directa. En cuanto a los requerimientos, tenemos que el auditor externo debe determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, las áreas en las que los puede emplear y la extensión de dicha utilización. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante la evaluación de la función de auditoría interna, calificándoles, verificando el grado de estatus de la organización mediante las políticas y procedimientos que avalen la objetividad de los auditores internos, verificando la competencia de los mismos, además de verificar si aplican un enfoque sistemático y disciplinado, incluido el control de calidad. Además, va a determinar la naturaleza y extensión del trabajo de la función de auditoría interna que se puede utilizar. Esto para evitar que se utilice el trabajo de la auditoría interna de manera incorrecta. Además, planificando una menor utilización de dicho trabajo. A continuación, la utilización del trabajo de la función de auditoría interna. Si el auditor externo tiene previsto utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, discutirá con dicha función a efecto de la coordinación de sus respectivas actividades, la utilización prevista de su trabajo. Leerá los informes con la finalidad de obtener conocimiento sobre la naturaleza y el alcance de los procedimientos de auditoría aplicados por dicha función de auditoría interna, así como los correspondientes hallazgos. Aplicará procedimientos de auditoría suficientes al conjunto del trabajo de la función de auditoría interna, con la finalidad de determinar si son adecuados a los propósitos de auditoría. Incluirá en la evaluación de si A. se ha planificado, realizado, supervisado, revisado y documentado adecuadamente. B. se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada que permita alcanzar conclusiones razonables. C. Las conclusiones alcanzadas son adecuadas y los informes congruentes con los resultados de los trabajos realizados. Responderá a su evaluación de A. el grado de juicio aplicado. B. el riesgo valorado de incorrección material. C. el grado en el estatus de la función de auditoría interna en la organización y las políticas, procedimientos relevantes sustenten la objetividad. D. el grado de competencia de la función e incluirá la reejecución de parte del trabajo. El auditor externo evaluará también si sus conclusiones relativas a la función de auditoría interna siguen siendo adecuadas. Requerimiento número 4.
nos habla acerca de la utilización de la ayuda directa de los auditores internos. En este caso, previamente a la utilización de la ayuda directa de los auditores internos, es decir, antes de utilizar la ayuda, el auditor externo debe tomar en cuenta dos aspectos. La primera es que obtendrá un acuerdo escrito de un representante autorizado de la entidad para permitir el seguimiento de instrucciones, en este caso los auditores internos, y la entidad no intervendrá en el trabajo que realicen los auditores internos para lo que es el auditor externo. En segundo lugar, obtendrá un acuerdo escrito de los auditores relativo a mantener la confidencialidad de las cuestiones específicas que se den y comunicar lo que es a cualquier amenaza que pueda afectar la objetividad. Tenemos también lo que es el auditor externo, dirigirá, supervisará y revisará el trabajo realizado por los auditores internos. Esto de acuerdo a la NIA 220 que nos habla del control de calidad. En este caso hay dos aspectos. Primero, la naturaleza, momento de realización y extensión de la dirección, supervisión y revisión. Se debe tomar en cuenta acá que los auditores internos son dependientes de la entidad, es por eso que deben evaluar los factores que nos menciona el apartado 29 que ya les comentaron, en donde entra el juicio profesional, la materialidad, entre otros. Tenemos lo que son también los procedimientos de revisión, incluirán lo que es la comprobación por el auditor externo de la evidencia de auditoría. Todo esto debe dar a los auditores externos la suficiencia de la auditoría y en el cual poder soportar la información que den los auditores internos. Para complementar un poquito este tema, en la guía de aplicación nos habla también acerca de la utilización de la ayuda directa de los auditores internos y en este caso nos menciona nuevamente que como los auditores internos son dependientes de la entidad, entonces su trabajo es de una naturaleza distinta y también es extensa. También nos habla acerca de que el auditor externo debe supervisar y revisar lo que son las cuestiones contables y de auditoría identificadas durante la auditoría y el trabajo que realizan los auditores internos para poder evaluar si la evidencia obtenida por ellos es suficiente y adecuado para solventar las conclusiones que se han alcanzado. Continuamos con la documentación. Si el auditor externo utiliza el trabajo de la función de la auditoría interna, esto incluirá la evaluación de si la función en la organización y las políticas sustentan la objetividad de los auditores internos, el grado de la competencia de la función y si la función de auditoría interna aplica un enfoque sistemático y disciplinado, incluido un control de calidad. Los procedimientos de auditoría aplicados por el auditor externo para evaluar la adecuación del trabajo utilizado. Y tenemos el otro que es si el auditor externo utiliza la ayuda directa de los auditores internos. Si fuera el caso, esto incluirá la evaluación de la existencia y la significatividad de amenazas a la objetividad de los auditores internos, la identificación de las personas que revisaron el trabajo realizado y la fecha de dicha revisión. También los papeles de trabajo preparados por los auditores internos que prestaron ayuda directa en el encargo de la auditoría. Y por último, pues tenemos el esquema de la NIA 610 que trata de la responsabilidad que tiene el auditor externo de utilizar el trabajo de los auditores internos. Dentro del alcance pues tenemos la utilización del trabajo de los auditores internos. Dice que esta norma no aplica si la entidad no dispone de una auditoría interna, como también si el auditor externo decide no tomar en cuenta la utilización de la auditoría interna. Entre los objetivos pues tenemos determinar si se puede utilizar el trabajo de los auditores internos y si el trabajo es adecuado para los fines de la auditoría externa. Dentro de las definiciones se tiene la función de la auditoría interna, que es la seguridad y asesoramiento, como también la ayuda directa de ellos. Dentro de los requerimientos pues está determinar si se puede utilizar el trabajo de la auditoría interna, la naturaleza y la extensión de los trabajos que se puedan asignar a los auditores internos.
y la evaluación de las funciones de la auditoría interna. Dentro de la documentación pues se evalúa la objetividad y de los auditores internos, como también si se aplica un enfoque sistemático y disciplinado. Y lo fundamental, pues los papeles de trabajo que utilizaron los auditores internos en la ayuda directa para la auditoría externa. Gracias por su atención, Grupo B2.